Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos sean a una emisión más de Carta Magna. Así es, con un invitado muy especial, el doctor Julio César Palacios Escobar, que bueno, pues como cada martes nos trae la mejor información sobre las cuestiones legales, cuestiones de derecho, ustedes saben, ¿no? Mi nombre es Luis Lero y bueno, pues como cada martes también estamos aquí tras la consola y ahí un poquito de introducción. Y hoy vamos a tener un programa interesantísimo, así que no se desconecten porque esto se va a poner muy bueno. Así que cedo la palabra al doctor Julio César Palacios. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Luis. Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al programa de radio Carta Magna, que se transmite en vivo desde www.ikradio.wix.com W Radio, todos los martes a las 3 de la tarde en las instalaciones del partido político Movimiento Ciudadano, sito en General Antonio de León número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, cerca del metro Juanacatlán. Su servidor, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar, en los controles el ingeniero Luis Huerta, y como parte del equipo de Carta Magna, las licenciadas Sara Ayala Vázquez, Luz Areli Hernández Martínez y el licenciado Rubén Eric del Castillo Pérez. En este programa, con el propósito de tratar el tema de relevancia internacional, el ataque terrorista perpetrado a la revista Charlie Hebdo en la ciudad de París, Francia, el día 7 de enero del 2015, y arribar a la problemática de argumentación jurídica. ¿Qué valor jurídico tiene mayor relevancia? ¿La libertad de expresión y de prensa o la libertad de credo o religión? Atendiendo al estudio realizado por Giovanni Battista Ratti, la coherentización de los sistemas jurídicos, nos preguntamos, ¿cuáles son las piezas, los elementos que componen los sistemas jurídicos? Según el coherentismo, un sistema jurídico está compuesto sobre todo por principios ideológicos, en oposición a los principios meramente estructurales, que resumen una gran cantidad de otras normas, que no necesariamente son susceptibles de inducción o abducción a partir de las reglas jurídicas. Su validez depende de sentimientos de conveniencia y de justicia, al parecer, tanto de moral positiva como de moral crítica. Es por esa razón que resulta de vital importancia el estudio del sistema jurídico, el derecho del Islam, y el día de hoy trataremos el tema la legislación islámica, el derecho musulmán. A diferencia de los derechos estudiados normalmente, el derecho del common law o angloamericana y el derecho romano canónico germánico, que es el que rige a nuestro país y a todos los países latinoamericanos, no constituye una rama autónoma del conocimiento, sino que es una de las facetas de la religión del Islam. Esta se compone, por un lado, de una teología que establece los dogmas y fija las ciencias del musulmán. Se compone además del char, que prescribe a los creyentes lo que deben o no deben hacer, estrechamente vinculando a la religión y a la civilización islámica. El derecho musulmán solamente puede ser entendido por quien posea un mínimo de conocimientos de esta religión y de la civilización correspondiente. Esas poderosas razones nos hacen tener como un invitado especial al honorable Imam Said Luahabi. Muy buenas tardes, Imam. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Iniciamos nuestro programa formulándole algunas preguntas por parte del equipo de Carta Magna al honorable Imam Said Luahabi. Imam, ¿qué es el derecho musulmán? El sistema del derecho musulmán es un sistema autónomo de derecho religioso cuya base principal es el Corán y la Sunna del profeta Muhammad, la paz sea con él.
el derecho musulmán ha sido el fundamento y el factor más dinámico para la consolidación del orden social y de la vida comunitaria de los pueblos musulmanes. En un cierto número de países de tradición musulmana, este derecho tiende, sin embargo, a limitarse al estatuto personal, el cual puede ser más bien interpretado de manera amplia. El derecho musulmán no constituye una rama autónoma del conocimiento, sino que es una de las facetas de la religión del Islam. Esta se compone por un lado de una teología que establece los dogmas y fija las creencias del musulmán, estrechamente vinculado a la religión y la civilización islámica. El derecho musulmán solamente puede ser entendido a quien posea un conocimiento, un mínimo conocimiento, como ha dicho el doctor, y también de las civilizaciones de las personas que han estado en un país musulmán. La concepción islámica es la de una sociedad esencialmente teocrática, en la que el Estado solo se justifica como servidor de la religión revelada. Las comunidades musulmanes, los juristas y los teólogos musulmanes han elaborado sobre la base de la revelación divina un derecho detallado, completo y de acuerdo a la sociedad ideal que establecerá algún día cuando todo el mundo esté sometido a la religión del Islam. Este es en general que el derecho musulmán o la ley islámica, o le llamamos ash-sharia. Muchas gracias, honorable Imán Said Loahabi. A continuación, la licenciada Sara Ayala Vázquez le quiere formular una pregunta. Imán Said Loahabi, buenas tardes. ¿Cuáles son las principales fuentes del derecho musulmán? Como acaban de escuchar, sobre el derecho musulmán es muy amplio y llegó en el siglo X para poder tener su perfección. Aquí se basa el derecho musulmán sobre las fuentes, las 4 fuentes. Primero es el Corán, es libro sagrado del Islam, es la fuente principal, 1. Número 2 es la Sunna, la tradición del profeta Muhammad, la paz sea con él. El tercer es al-Ijma, se llama al-Ijma, es consentimiento universal de la comunidad musulmana. El 4 es al-Qiyas, es razonamiento por analogía. Estas son las fuentes principales que van trabajando conjuntamente sin contradicción alguna para realmente tomar de manera amplia las necesidades de cualquier sociedad sometida a la orden de Dios. Muchas gracias, Imán. A continuación, la licenciada Luz Areli Hernández Martínez también quiere formularle una pregunta. Buenas tardes, estimado honorable Imán Said Loahabi. ¿Nos podría decir qué es el Corán en una fuente principal del derecho musulmán? El Corán es la última palabra de Allah. Es el libro sagrado del Islam revelado al profeta Muhammad, la paz sea con él, como una misericordia y constitución para toda la humanidad. Allah el Altísimo dice en la Sura de la abeja, aliyah 89, hemos hecho que te descendiera a ti el libro
que es una aclaración para cada cosa y una guía, misericordia y buenas noticias para los musulmanes. El Corán constituye la primera fuente del derecho musulmán, pero no es un sistema que es de los hadith, del libro de jurisprudencia. No es un libro detallado de jurisprudencia que se llama en árabe al-fiqh, ni tampoco un código de derecho musulmán. Sin embargo, las disposiciones de naturaleza jurídica que contiene son mencionadas de manera general sin entrar en asuntos con detalles, que no entra el Corán muchos en los delitos, en penalidad, en detalles, pero varias veces habla de manera general sobre eso. El juez musulmán no está obligado a interpretar el Corán. Los dotados en el Islam han podido explicar e interpretar el Islam. Entonces han llevado una interpretación auténtica del Islam y del Corán. Entonces estos sabios que realmente están muy conocidos en el mundo musulmán se llaman Al-Qurtubi, Dhul Jalalain, Ibn Kathir. Estos tres generalmente tenemos que regresar a las fuentes de ellos para poder entender el Corán, porque aunque que el Corán fue revelado en el idioma árabe, pero es para toda la humanidad y se tradujo en todos los idiomas. Sin embargo, los árabes, no todos los árabes pueden entender las palabras que existen en el Corán. Entonces, Al-Qurtubi, Dhul Jalalain nos explica las palabras difíciles hasta para los árabes entender. Y encontramos Ibn Kathir que nos da más detalles generalmente sobre la explicación, bajo qué ocasión fue revelado algún versículo, y también el Qurtubi. Pero no quiere decir que estos son los únicos que tienen la autoridad y que son competentes para interpretar el Corán. Hay otros que se pueden llevar, pero estos tres son importantes y que el juez debe referirse a las obras de estos sabios islámicos. Este es generalmente que es el Corán, es la palabra de Allah, es la última palabra de Allah, es la constitución para toda la humanidad. Muchas gracias, Imam Said Luahabi. El licenciado Rubén Eric del Castillo también quiere formularle una pregunta. Muy buenas tardes, Imam Said Luahabi. Yo quisiera preguntarle qué es la Sunna o tradición relativa al enviado de Dios. La Sunna es la explicación más detallada del Corán. Significa que no hay contradicción entre estas dos fuentes, que es el Corán y la Sunna. La Sunna viene a explicar muchas cosas que vienen de manera general en el Corán. Allah el Altísimo dice en la Sura de la concentración Aliyah 7, y lo que les da el mensajero, tómenlo, pero lo que les prohíba, déjenlo. Significa que Allah habla varias veces de manera general en el Corán y deja la tarea a la Sunna, a los dichos del profeta, la paz sea con él, a sus hechos, a lo que fue confirmado sobre él, para explicar a la gente los detalles. Entonces viene la Sunna para complementar las cosas que se dicen de manera original en el Corán. Y también vemos que en la Sura del astro, Aliyah 4, Allah el Altísimo dice que su compañero no está extraviado, ni en un error, ni habla movido por deseo, no es sino una revelación inspirada. Que el profeta, cuando trata
de asuntos generalmente de la religión, no habla de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a su inteligencia. Es otra revelación. Quiere decir que hay dos tipos de inspiraciones y revelaciones. Hay una revelación formal, que es la palabra de Dios, y el ángel Gabriel, cuando le menciona la revelación, le dice: esto es el Corán, hay que escribirlo en el Corán. Y hay otras revelaciones en la religión en que le dice: esto tienes que decirlo, pero no deben escribirlo en el Corán como parte del Corán. Pero mucha gente piensa que la Sunna es nada más el razonamiento del profeta Mahoma y usando nada más su inteligencia para opinar. Pero generalmente hay asuntos de la vida. En los asuntos de la vida se puede equivocarse el profeta, la paz sea con él, igual como los demás. Pero lleva a la perfección todo a la perfección, toda la revelación de Dios cuando se trata de la religión. La Sunna es un conjunto de los hadiths, es decir, los hechos y los dichos del profeta Muhammad, la paz sea con él, y lo que fue confirmado sobre él. Son sus actos, sus palabras, según ha sido transmitido por una cadena de los auténticos sabios que realmente tenemos confianza en ellos, y de acuerdo a toda la historia islámica los conocemos y narraron los dichos del profeta, la paz sea con él, de manera auténtica. La Sunna es poner el Corán en la práctica. Poner el Corán en la práctica y en vivo. Esta es la Sunna del profeta, la paz sea con él. Pero, ¿qué significa eso? Que hay muchos sabios que han investigado, han hecho mucha investigación y han llegado a la conclusión de hacer la división de los hadiths que son fabricadas. Los hadiths fabricadas, los dichos fabricadas y los hadiths auténticos. Entonces hay dos personas, hay muchos, pero las dos personas que realmente conocemos nosotros bien, que han dedicado su vida para traer a nosotros los hadiths auténticos, es Al-Bukhari y su estudiante que se llama Muslim. Ellos trabajaron conjuntamente y después separados usando los libros, y gracias a ellos y a los demás ya podemos decir que estos es Sunna, los hadith auténticos, y los otros que no son. Muchas gracias, Imán Said Lohavi. Amigos, nos vamos a un corte y regresamos en un momento. Amigos, regresamos al programa Carta Magna con nuestro invitado especial, el imán Said Lohavi. Honorable imán, ¿nos podría explicar qué es el ijma o el consentimiento universal de la comunidad musulmana, que señalaba usted que era una principal fuente del derecho musulmán? Sí, el ijma es la tercera fuente del derecho musulmán. Está constituida por el acuerdo unánime de los sabios islámicos. Cuando no se menciona en el Corán algún asunto de manera muy clara, se debe checar en la Sunna. Pero si no lo hay en la Sunna tampoco, entonces debemos ver si los sabios islámicos lo han tratado anteriormente. Si se encuentra, se llama el ijma. El profeta, la paz sea con él, dijo: mi comunidad nunca será unánime en el error. Unánime es un conjunto de personas, por ejemplo, que tiene la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo. Entonces, el Islam es completo. Checamos, por ejemplo, en el Corán no encontramos algo jurídico o algún asunto que realmente no está muy claro.
Entonces, ¿qué debemos hacer? No nada más dar nuestras opiniones directamente. Tenemos que checar el Corán, la Sunna, como el segundo nivel de nuestra fuente. No encontramos este caso. Es un caso, por ejemplo, raro. No podemos opinar todavía. Tenemos que checar lo que es al ijma, es la pregunta de usted, el ijma, para ver si los sabios islámicos anteriormente han tomado la decisión sobre esta cosa después del fallecimiento del profeta Muhammad. Entonces, si lo encontramos, debemos respetar eso y tomarlo como una ley y respetar el ijma, porque el profeta, la paz sea con él, nos dijo en un sentido en general que la comunidad musulmana no se reúnen para hacer lo malo. No se van a equivocar, porque vienen con mucha fe para poder explicar el bienestar del ser humano. Entonces, si llegaron a las conclusiones en las juntas de ellos, y estábamos hablando de la gente competente en esta religión, no que amasan nada más la gente corriente, los creyentes, y le digan, oye, ¿qué opinan ustedes? No, el ijma es cuando se junta un grupo. No es necesario que sean todos los sabios islámicos del mundo. Cuando se reúnen y toman una conclusión, realmente no la toman así en sus razonamientos, pero ellos dependen mucho de muchas cosas que voy a mencionar 2 puntos para que sea el ijma. No nada más que se juntaron los sabios y tomaron una decisión, pero hay 2 puntos aquí. El punto número 1, que es el ijma, admite una norma jurídica. No es necesaria que la multitud de los creyentes le preste su adhesión o que responda al sentimiento unánime de todos los miembros de la comunidad. Si se juntan un grupo, ellos, es suficiente que son competentes y nos sacan la conclusión, le llamamos el ijma, y lo vamos a tomar como artículo X, que debemos respetar las generaciones que vienen después de estos sabios islámicos. Muchísimas gracias, Imán Said Louahabi. La licenciada Sara Ayala quiere hacerle una pregunta. Imán Said Louahabi, ¿qué es el qiyas o razonamiento por analogía? Okay, gracias. Yo contestaría esta pregunta si no hay ninguna molestia, porque yo prometí al público de decir 2 cosas que yo voy a hablar sobre cómo se basan ellos, y regresaré a su pregunta. Entonces, el ijma, quedamos de acuerdo que no es necesario todos los musulmanes que se reúnen para decir que ya estamos de acuerdo sobre este asunto nuevo o semejante, pero es nada más los musulmanes. El segundo, los sabios. El segundo, que el ijma no tiene nada que ver con la costumbre de los derechos, por ejemplo, de otros seres humanos. Quiere decir que se requiere nada más las personas competentes en el fiqh para realmente llegar a la conclusión, porque el profeta, la paz sea con él, ha dicho que los sabios son los herederos de los profetas. Y cuando se hace esta mezcla, se puede tomar en consideración costumbres, siempre y cuando no contradicen con ni la Sunna ni con el Corán. Entonces se pueden tomar porque hay silencio. Eso es lo que toman también los sabios para poder llegar a la conclusión del ijma. Ahora su pregunta. ¿Qué es el qiyas? Es razonamiento por analogía. Cuando se habla sobre el qiyas, significa medida. Primero, significa medida. Es medir comparando asuntos parecidos que sucedieron en el tiempo del profeta Muhammad, la paz sea con él, con asuntos contemporáneos para poder deducir la conclusión si algo es lícito o ilícito.
Pero si hablamos de manera legal, se dice legal o ilegal. Cuando nosotros en la religión hablamos, tenemos que usar los términos religiosos. Nosotros usamos esta cosa es lícita o esta cosa es ilícita. Cuando hablamos del Código Penal, se va a decir esta cosa es legal o esta cosa es ilegal. El Corán no ha dejado de mencionar cuál es lo que es lícito y cuál es lo que es ilícito. Tal vez de manera implícita en algunos asuntos y la mayoría directa y de otras de manera más o menos, podemos decir que toca el Corán algunos asuntos. Y cuando se hace el qiyas, no viene la gente para decir, ok, ahora no encontramos nada sobre X asunto en el Corán. No le encontramos en la Sunna. No le encontramos en el Ijma. Entonces tienen que llegar a esta parte que es el qiyas, de decir, ¿ha pasado algo semejante en el tiempo del profeta? Ya no hay algo en concreto, pero vamos a checar, indagar en la vida del profeta, la paz sea con él, para poder ver si hay algo semejante a eso. Y con esta semejanza que empiezan a hacer, lo llaman al qiyas, para poder decir, ok, vamos a comparar este asunto, nunca pasó, pero con este asunto que es algo moderno, algo que existe, porque la vida está en una rueda de desarrollo. Entonces, no siempre las cosas que pasan con el profeta Mahoma se van a quedar los mismos en toda la vida, pero ellos siempre habrá algo semejante. Esto se llama el qiyas. Muchísimas gracias, Imam Said Lujavi. La compañera licenciada Luzareli Hernández Martínez también quiere hacerle una pregunta. Imam Said Lujavi, ¿cuáles son los ritos musulmanes? Los ritos musulmanes. Los ritos musulmanes, tenemos los sunitas. Algunas para poder acercarnos al significado de sunitas, le llaman otra gente ortodoxos musulmanes. Estos tienen sus ritos, pero los sunitas tienen escuelas, tienen vías diferentes también, pero no tan diferentes, no tan diferentes. Estos ritos, si sigue que hay los sunitas, siguen 4 doctores, si quieres, 4 imams, 4 sabios que han dedicado sus vidas a entender el Islam. Se llaman imams y se hicieron las escuelas. Yo mencionaré las 4 escuelas que tienen ritos y se pueden ser un poco de la diferencia, pero en la raíz, en su esencia, se llaman todos sunis, se llaman ortodoxos, porque ellos se hacen un apego al Corán y el apego a la sunna del profeta, la paz sea con él, y no quieren nada de innovación. Estos 4 tenemos el primer rito hanafi. Rito hanafi fundado por el imam. El imam se llama Abu Hanifa. Y Abu Hanifa nació en 80 después de la Hijra. 80 después del calendario islámico de la Hijra, y se falleció en 150 de la Hijra, equivalente a 700, nació en el año 700 de Jesús, el calendario solar, y se falleció en 768. Este cuenta con el mayor número de los fieles, se extiende por Egipto. Hay muchos de los egipcios y por Egipto siguen este imam, siguen Imam Hanafi. En Pakistán, en India y en Turquía. Generalmente esto es el punto número 1 de estos que siguen los ritos Hanafi. 2. Rito Malaki, fundado por el imam Malik ibn Anas.
Malik ibn Anas nació en 93 de la Hijra y se falleció en 179 de la Hijra, equivalente que su nacimiento es 711 y se falleció en 795. Es el de los musulmanes de África, norte de África, como Marruecos, Argelia, Tunisia, Libia. Generalmente el norte de África se les pregunta si eres musulmán. Sí, soy musulmán. Pero ¿qué madhab? ¿Qué vía sigues? Yo sigo al Imam Malik, generalmente, ¿no? Y África Occidental. Los de África Occidental siguen Imam Malik. 3. Rito Shafi'i. Rito Shafi'i es fundado por el imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Uthman al-Shafi'i. Él nació en 150 de la Hijra y falleció en 204 de la Hijra. El equivalente es 768 al 820. Domina en Siria. Generalmente los sirios en Siria siguen Imam Shafi'i. Indonesia, costa oriental de África. Y por el último tenemos Rito Hanafi, fundado por el Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Y nació en 164 de la Hijra, falleció en 241 de la Hijra, equivalente a 780-855. Predomina especialmente en Arabia Saudita. Estos son los sunis. Si nosotros hablamos aquí en México de los cristianos y de los católicos, generalmente tenemos dos sectas fuertes en esta religión, los sunis y los chiíes. Ahora vamos a hablar un poco de los chiitas. El principal rito es heterodoxo. Le llaman heterodoxo a las personas que quieren algo nuevo aparte de lo que dejó el profeta, la paz sea con él. Se predomina en Irán y Irak. Los chiitas se distinguen en los sunitas por su concepción de califato. ¿A dónde tuvimos las diferencias entre los chiitas? Porque los chiitas no existieron en el tiempo del profeta, la paz sea con él, sino existieron cuando se falleció el profeta, y entonces quieren ellos empoderar diciendo que se necesita el califa, quiere decir representante, porque el último mensajero es el profeta Muhammad, la paz sea con él, y nunca le dio Dios una revelación quién que va a ser representante, pero dio nada más algunos hints. De esta forma entendemos, allá viene la diferencia, que los chiitas, de acuerdo a los califatos, allá donde ellos quieren votar por Ali, y los sunis querían votar por el amigo del profeta, la paz sea con él, que es Abu Bakr. Gracias, Imam Said Lujavi. Estimados amigos, nos vamos a un corte comercial. Amigos, regresamos al programa Carta Magna. Nuestro compañero, el licenciado Rubén Eric del Castillo Pérez, quiere hacerle una pregunta al Imam Said Lujavi. Imam Said Lujavi, ¿qué es el char o charia? Es decir, el camino a seguir. El sharia es la vía. Este es primero, el sharia. Pero tenemos el término árabe y tenemos el término dentro de la religión. El sharia es el camino que te lleva al paraíso si tú lo pones en la práctica.
¿Y cuál es ese camino? Consiste en seguir el Corán. Todo lo que es prohibido, y lo dice Dios en el Corán, tenemos que alejarnos de estas cosas prohibidas para seguir el camino al paraíso. Y todo lo que nos ordena Dios en el Corán tenemos que hacerlo. Y lo mismo que el profeta, la paz sea con él, todo lo que nos dice el profeta tenemos que hacerlo. Si nos dice aléjanse de eso, es algo malo, sabemos que él no habla nada más en asuntos religiosos como acaba de mencionar, no habla nada más usando su inteligencia y su opinión, sino es otra revelación que no es el Corán. Entonces, cuando nos juntamos el Corán junto con los dichos del profeta, la paz sea con él, forman las dos fuentes principales del Sharia. De nuevo, el ijma, lo que realmente se quedó de acuerdo, lo que dejaron los sabios, es parte del Sharia. El qiyas, acaba de explicarlo, es parte del Sharia. Entonces es un resumen que es un camino directo que te lleva a tener un contacto con Dios sin ningún intermediario. Ese es Sharia. Muchas gracias, honorable Imán Said Lojavi. Dentro del público que nos acompaña, aquí están varios abogados que nos están acompañando en el estudio, escuchando el programa. Tenemos con nosotros al licenciado Rodolfo Indalecio Albarrán Gutiérrez, que quiere también hacerle una pregunta. Muy buenas tardes, honorable imán. La pregunta es la siguiente. ¿Nos puede explicar qué es el taqlid? Taqlid primero es una imitación, taqlid. Pero taqlid se divide en dos. Tenemos taqlid, lo que se llama taqlid de seguir respetando el acuerdo que hicieron los sabios anteriormente y se queda como una guía para las generaciones tras generaciones. Este se llama taqlid. Quiere decir que cuando llegaron a una conclusión que es el ijma, tiene mucha relación que ver el ijma con taqlid. El ijma son nada más los acuerdos que hicieron los sabios islámicos en algún tiempo, en algún X tiempo. Pero el taqlid es respetar estas conclusiones y se queda como una guía a las generaciones por venir. Pero hay otro taqlid que es taqlid ciego, en que hay gente que siguen algún sheikh, siguen alguna persona a ciegas, no son las personas que quieren nada más respetar los acuerdos de los sabios, sino toman la decisión y dicen, yo voy a continuar con este sabio y lo que me diga es lo que voy a hacer y no me importa la sharia en su totalidad. Este taqlid negativo, eso se llama taqlid. Muchas gracias, Imán Said Lojavi. Nuestra compañera, la licenciada Sara Ayala Vázquez, también quiere hacerle una pregunta. Imán Said Lojavi, ¿qué es el fiqh? El fiqh es jurisprudencia. Este es el fiqh. Es un sistema doctrinal fundado sobre la autoridad de las fuentes reveladas o cuya infalibilidad ha sido reconocida. El derecho musulmán, establecido a modo de dogma en el siglo X. En el siglo X se juntó todo el fiqh. Todo se inicia varias veces el fiqh. El fiqh es las leyes también islámicas y que tiene la fuente, que es el Corán y la Sunna y de los sabios, pero va continuando de acuerdo a los asuntos que vienen en la vida.
es inmutable. Inmutable quiere decir que nadie tiene derecho de venir a corregir las leyes de Dios. Es el fiqh. Entonces, es inmutable. El Islam no reconoce ninguna autoridad con poder de modificarlo. ¿Ah? El Islam no reconoce ninguna autoridad con poder de modificarlo. No puede el Islam decir, ok, para tener una tolerancia de un X juez, no vamos a aceptarlo y va a modificar a nosotros el Corán o nos va a modificar la ley islámica. Esto se rechaza con todo respeto. Eso es parte del... En los estados musulmanes, los gobernantes no gozan de poder para crear el derecho y legislar. Solo pueden elaborar reglamentos administrativos. Ellos pueden hacer administrativos. Hay detalles en donde pueden opinar, pueden mejorar, pero no pueden pasar los parámetros que ha establecido Allah y lo que ha establecido el profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces no es como otros jueces de diferentes países no musulmanes, en donde puede opinar, puede inventar alguna ley que puede ser contradictoria, por ejemplo, a una época así, pero dentro de ese le llamamos directamente que es el fiqh. Eso es el fiqh en general. Muchísimas gracias, Imán Said Lojavi. Nuestra compañera Luz Areli Hernández Martínez va a formularle una pregunta. Gracias, doctor. ¿Nos podría decir cuáles son las diferencias entre el derecho musulmán y el derecho canónico? Ya hablamos mucho sobre el derecho musulmán. Ahora vamos a explicar primero al público el derecho canónico. Porque esta palabra no mucha gente común de la multitud pueden entender eso, mucho menos de entrar en comparar. Son las leyes que se hicieron con, por ejemplo, sacerdotes dentro del cristianismo, han formulado muchas leyes. Y de esta forma, la diferencia, primero tenemos que iniciar con el punto común entre el derecho musulmán y el derecho canónico. En el derecho, los dos quieren establecer la religión y quieren el bienestar en donde pueden ser felices los dos, por ejemplo, para la humanidad, el bienestar de la humanidad y estar feliz con Dios. Entonces, estas dos agarraron originalmente las leyes de parte de Dios. Sin embargo, si considera la ley islámica divina, que agarra la ley, toda la ley islámica se basa sobre las revelaciones del Corán y de los dichos del profeta, la paz sea con él. Pero si estamos hablando del derecho canónico, es más abierto. Se puede quitar, se puede agregar otras cosas, se puede modernizar. Esto es una gran diferencia en donde se puede ver las diferencias. El Islam, el derecho islámico, no quiere decir que es cerrado 100%. Cerrado en la perfección de esta religión, porque Allah nos ha dicho en el Corán, yo he completado su religión, que es en general, vamos a decir, resumiendo un versículo en el Corán, en donde Dios dice, ya he hecho a ustedes la religión islámica perfecta, perfecta de conocer lo lícito y lo ilícito. Pero sin embargo, hay que realmente entender que hay otras cosas en nuestra vida cotidiana en donde podemos opinar, porque la religión islámica trabaja mucho sobre todo las épocas. El Corán y la ley islámica sirve
y servirá en cualquier lugar, en cualquier tiempo, y va con la modernización. Este es un punto en donde se diferencia. Otro punto es que el derecho musulmán está interesado en la sociedad, en el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, el derecho canónico casi ve que no tienen ya la autoridad de imponerse en la sociedad para aplicar estas leyes, pero van con la corriente de la vida moderna. Muchísimas gracias, Imán Said Lojavi. Nuestro compañero Rubén Eris del Castillo está impaciente también por hacerle una pregunta. Muchas gracias, doctor. Estimado Imán Said, ¿cómo se ha adaptado el derecho musulmán a lo que es el mundo moderno? Acaba de mencionar que el derecho musulmán es inmutable. Debe insistir en ese aspecto del Islam o del mismo. Significa que el Islam, el derecho musulmán, trabaja y trabajará. Es el manual para la humanidad. El manual es como, ¿quién que ha creado la gente? La humanidad es Dios. Entonces Dios conoce bien los intereses, los puntos débiles del ser humano, por eso mandó el Corán como un catálogo, como un manual. Es como una persona que ha creado una máquina, ha inventado una máquina, pero al mismo tiempo él quería, tiene que dar un manual, un catálogo para enseñar eso. Entonces el que conoce el derecho del ser humano es el creador de este ser humano. Entonces, en la vida moderna no es una excepción. En esta vida moderna va conjuntamente el derecho musulmán, va conjuntamente con la vida moderna, porque Dios nos dice, trabajan, entran en la tecnología, hay que prepararse bien. Esto es importante de saber que no habrá ninguna contradicción entre la tecnología, entre la vida moderna, porque siempre tierra es tierra y cielo es cielo, y los seres humanos con sus deseos son iguales. Muchísimas gracias, Imán Said Lojavi. Dentro del público que nos acompaña aquí en el estudio, la licenciada Egnalicia Villegas González ha levantado la mano para hacerle una pregunta. Muy buenas tardes, Imán Said. Como bien sabemos, la costumbre es una de las fuentes, obviamente, en todos los sistemas jurídicos. A mí lo que me gustaría saber es, bueno, en el Islam, ¿cómo precisamente se regula la costumbre? Primero, la costumbre en el Islam se llama al-urf. Al-urf son cosas que se acostumbra el ser humano o un pueblo a hacer. Ese es primero costumbre. Dentro del fiqh no habla de manera muy estricta sobre eso. Entonces, el Islam va con la costumbre cuando no contradice con el Islam, que no hay ningún problema. Pero si hay algo que es contra lo que es textual dentro del Islam y dentro de la Sharia, allá se impone el Islam para corregir estos costumbres, porque no podemos decir, por costumbre tengo derecho de hacer eso. Tal vez lo has hecho por mucho tiempo y nadie te está diciendo, estás equivocado, regrésate al camino recto sobre eso. Entonces, estas costumbres se pueden continuar y no hay ningún inconveniente, o se pueden romper, depende del texto coránico. Muchísimas gracias, Imán Said Lojavi. Nuestra compañera, la licenciada Sara Ayala Vázquez, también está impaciente por hacer su pregunta. Imán Said Lojavi, las convenciones son una modalidad en el mundo moderno, como la moda, la música, la filosofía. ¿Admite el derecho del Islam las convenciones? Primero, no nada más hablar de modalidad en el mundo moderno,
hasta antes del el mundo moderno, realmente hay una convivencia y tolerancia en todo esto dentro del Islam. Porque hay una regla de tolerancia en donde Dios dijo al profeta, la paz sea con él, tienes que dar las buenas noticias a la gente y advertir a la gente que se portan mal en esta vida. Y no tienes ninguna autoridad sobre ellos. El que quiere que cree, que cree. El que no quiere que no cree, que no cree. Entonces, cuando las personas, hay algunas cosas que realmente no se permiten de acuerdo al Islam y muchas modas, porque muchas modas, mucho tipo de música, hay música y música también. Si vamos a hablar sobre eso, hay alguna música que es muy provocativa, sexualmente fuerte, a un punto en donde realmente no llama a la Sharia. No llama al recuerdo, al camino directo. Entonces eso puede hacer una introducción a un vicio que puede ser peligroso. Generalmente el Islam toma las medidas antes de caernos en lo peor, antes de caernos en las drogas, antes de caernos en costumbres ya malas y todo eso. Entonces, pero al final deja a la gente que haga su libertad, pero cada persona es responsable, es el arquitecto de sus obras. Si uno escucha la verdad y no quiere seguir la verdad, no tenemos derecho de matarlo ni de hacerlo, pero tenemos que advertirlo que ya va no en el camino recto, sino en el camino chueco y va a pagar las consecuencias en esta vida si no se arrepiente. Y la otra es seguramente si no se arrepiente. Por eso se deja una libertad de vida moderna de lo que quiere uno que haga, pero está muy claro lo que es lícito en esta religión y lo que es ilícito. Muchísimas gracias, Imán Said Loavi. Le pasamos el micrófono a la compañera Luz Areli Hernández Martínez, que quiere también hacer otra pregunta. Gracias, doctor. ¿Cómo son las codificaciones en el derecho del Islam? En otras palabras, ¿puede explicar codificaciones, por favor? Las codificaciones son las normas jurídicas que están contenidas en un libro, en un conjunto de libros que se llaman códigos. El código sería, por ejemplo, el Corán es un libro y podría ser una fuente, o es precisamente una fuente del derecho del Islam, y es un código, ¿no? Gracias. Es importante también para aclarar al público, porque si nosotros usamos los términos jurídicos y hablamos, lo que queremos es entrar en todos, de los estudiantes, y agradecemos su atención, y también de la gente común. El punto aquí es los que están ya escritas, las leyes, los códigos que están ya escritas en el Corán, escritas en lo de los ahadith del profeta, la paz sea con él, ya es intocables, no los podemos modificar, y si tenemos que ponerlos directamente en la práctica. Agregando a eso lo que quedamos de acuerdo, los del ijma, los del qiyas, los de taqlid, esos son los que forman un código hasta penal dentro de la ley islámica, y se debe respetar, porque acabamos de explicar que los gobernantes islámicos que quieren o que aplican la ley islámica no están poniendo otras leyes que realmente contradicen con el Corán. Pero si lo hacen, ya es problema de ellos, Y tienen que ejecutar las leyes islámicas. Muchísimas gracias, Imán Said Loavi. El compañero Rubén Eric del Castillo también está impaciente por hacerle una pregunta. Gracias, doctor. Honorable Imán Said Loavi, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Dentro de todos estos países, dentro de todas estas comunidades musulmanes, ¿existe alguna de ellas que aplique algún otro tipo de sistema jurídico
como es el common law o el derecho romano, o no existe y por qué? Hay países islámicos que ponen en la práctica los asuntos individuales, quiere decir el código civil, cuando se trata de la herencia, por ejemplo, cuando se trata del matrimonio. En muchos países islámicos, ellos los dejan a la gente y con lo que se llama el adul es el juez islámico que trata asuntos civiles. Generalmente en los países islámicos, sí todavía respetan eso y tienen las fuentes y la base desde el Corán y desde la Sunna del profeta, la paz sea con él. Aunque que algunos países empiezan a hacer muchas modificaciones hasta en el Código Civil. Cuando se trata del Código Penal, muchos países musulmanes ya no lo aplican. Por la ONU, por integrarse en negocios y por realmente decir que nosotros tenemos que aplicar eso, es lo que nos conviene. Pero no son iguales todos los países musulmanes, que tan lejos son de la Sharia y que tan cerca de la Sharia. Ya es un asunto político que no me corresponde ese papel, pero me corresponde el papel nada más de hablar sobre la Sharia. Muchísimas gracias, Imán Said Louhavi. Estimados amigos, radioescuchas y cibernautas, el programa Carta Magna ha tenido el honor de tener como invitado especial al Imán Said Louhavi, que nos ha explicado muy abundantemente, nos ha ilustrado completamente de la legislación del Islam. Nosotros como estudiantes del derecho tenemos que entender la diferenciación que existe con nuestro sistema jurídico, que es el derecho romano canónico, germánico, y algunos aspectos que hemos estudiado del otro sistema jurídico, que es el common law, y queda aparte también el otro sistema jurídico, que es el derecho marxista o el derecho comunista. Y aquí hemos abordado uno de los sistemas jurídicos menos estudiados en el mundo, el sistema del Islam. Creo que el propósito de Carta Magna fue allegar a todos ustedes del conocimiento de esta estructura jurídica. Hemos conocido, hemos entendido que este sistema jurídico se basa esencialmente en la religión. Hemos aprendido cuáles son sus fuentes principales en que se crea este tipo de derecho y hemos visto que regularmente o principalmente el Corán es el que rige todo este tipo de derecho. Muchísimas gracias, honorable Imán Said Louhavi, por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tener la paciencia, porque los pacientes están con Dios. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros compañeros integrantes de Carta Magna y a nuestros queridos compañeros abogados que nos acompañan en el estudio y que aquí los esperamos a todos. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo martes. Continuamos conociendo el derecho del Islam. Nuestro próximo tema son los delitos y las penas en el derecho del Islam. Muchísimas gracias a todos por su atención.